Yo quiero terminar con la iglesia de Efesios. Está como 8 versos, hermano. No es mucho, pero debe ser muy edificativo a nuestras vidas espirituales. Yo creo que está excelente para nosotros. Ahora, encontramos verso 1. Dice: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras, tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado, dice hasta ahí, hasta los malos, que no se puede soportar a los malos. Una palabra aquí, primera palabra, entendamos primero que empezamos, que Jesús habla al ángel. ¿Quién es el ángel en ese pasaje? El encargado de la iglesia, ¿dónde? En Éfeso, amén. Encargado de la iglesia, el ángel está encargado de la iglesia en Éfeso, y escribe Jesús hacia el ángel, hacia el pastor, y él dice: diga este mensaje a mis hijos. Y escucha la primera cosa que él dice, y él dice: yo conozco tus obras, yo conozco tus obras, yo conozco y su arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos. Qué palabras, bonito, qué palabras de estímulo, amén. Saqué la definición de esta palabra conozco, amén. Ido, se llama ido, en griego se llama ido, quiere decir de ver. Entonces, Cristo no está diciendo que yo conozco sus obras porque un ángel me lo reveló. No. Yo conozco sus obras porque el Padre me hizo conocer, el Padre me hizo saber. Jesús está diciendo que yo he visto las cosas que tú haces. La palabra quiere decir de ver. Yo te veo y yo te considero. Entonces hay que recordar que Jesús anda en medio de los 7 iglesias, amén. Él mismo está caminando en medio de las iglesias. Él mismo conoce las cosas que están pasando dentro de las iglesias. Y él dice: yo conozco tus obras. Pero él dice: yo te conozco personalmente, tus obras. Yo te he visto. Aleluya, santo Dios. Jesús lo conoce, las obras nuestras personalmente. Él lo ha visto, mirado personalmente. Amén. Jeremías 17, hermanos. Jeremías, si lo quieren permanecer ahí, yo lo voy a leer. Jeremías 17, en varias otras partes de la Biblia declara, dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo, Jehová, escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Jehová nos conoce. Jesús, nuestro Salvador, nos conoce. Y él dice: yo conozco tus obras. Pero a la vez no es muy malo, porque lo sigue diciendo: tu arduo trabajo y su paciencia. No está diciendo que yo conozco tus obras y tú eres flojo. No, él dice: tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos. La iglesia en Éfeso era un lugar riquísimo. Éfeso era una ciudad riquísimo en aquellos lugares. ¿Cuántos se recuerdan de la historia de Pablo cuando él fue a Éfeso en el libro de los Hechos? Cuando los hombres de la ciudad, cuando él llegó para ministrar, los hombres de la ciudad estaban diciendo: grande es Dios Diana de los Éfesos. ¿Se recuerdan eso? De esas historias. Entonces esa gente que estaban bien ricos o no, pero estaban bien idólatras. La idolatría Dios no soporta. Y en ese también se encuentra, y te digo una sorpresa también, la idolatría de todo tipo.
Amén. Una cosa es brincar enfrente de una imagen, otra cosa es tener idolatría en nuestros corazones de otras cosas. Amén. Entonces, esa iglesia de Éfeso estaban ricos, esa gente tenía mucho dinero, esa gente tenía en la ciudad, tenía mucho dinero, una ciudad bien rica. Y ellos dijeron, Dios dijo, Jesucristo lo dijo a ellos, y tu arduo trabajo y su paciencia que no puedes soportar a los malos. Está recomendando a ellos, está hablando de bien a sus vidas. Estás haciendo, yo conozco tus obras y su trabajo que has hecho bien duro y que no lo puede soportar la gente que no anda bien. Eso es buenísimo, ¿no? Es una buena recomendación. Y encontramos aquí, hermano, que dice que se sigue hablando, mira. Dice, en su arduo trabajo, en sus muchos trabajos, en sus muchas luchas y en sus muchos sufrimientos. Ve en el verso 3, dice, y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no ha desmayado. Amén. Entonces Jesús está recomendando a esta iglesia porque han hecho algo bien. Pero encontramos aquí en el verso 4 y 5, dice, pero tengo contra ti que has dejado su primer amor, que has dejado tu primer amor. Entonces aquí encontramos que la iglesia en Éfeso fue fundado por medio de Pablo 35 años antes que esta carta fue escrito a ellos. Fue formado y fue una iglesia bien renombrado entre aquella región. Era la iglesia más popular, era la iglesia más grande en número, era la iglesia que todas las personas que mencionaban. Usted sabe que la iglesia que está en Houston, ¿sí? La iglesia famosa grande. ¿Saben lo que lo digo? ¿Cómo se llama? Ni sé. ¿Cómo? Lakeway, sí, Lakeway es la iglesia, ¿no? Lakewood, no sé. Mira, pero era tipo de Éfeso, hermano. Era bien rica la gente y que era bien grande en número. Y empezaron bien, empezaron muy bien. Pablo fundó la iglesia, era lleno de amor, era lleno de obras, hasta el día cuando Jesús lo escribió. Y si usted se pone a leer el libro de Éfeso, usted encuentra una carta que es tremendamente espiritual. Hay verdades. Yo hojeaba el libro de Éfeso, hermano. Yo hojeaba y era potente la revelación que había. Y esa fue la carta de Pablo hacia ellos. Pero 35 años después llega la revelación de Jesús y él dice, yo tengo algo contra ti, que has dejado tu primer amor. Empezaste bien, pero lo has dejado ahora. Esto provoca y debe provocar en cada uno de nosotros que tenemos mucho tiempo en la iglesia que reflejar en nuestras vidas espirituales. Verso 5. Reflexionar. Gracias. Reflexionar. Verso 5. Mira. Ellos se han enfriado, ellos tenían muchas obras externas, pero se han olvidado de Dios dentro de sus reuniones, se han olvidado de Dios dentro de sus vidas cotidianas, de su vida diario. Pero Jesús, como siempre, es bueno y sirve y nos da una medicina, una receta buena para nuestra mal. Nos da también aquí una revelación en la manera que debemos y podemos curar y recoger y ¿cómo es la palabra? No, recoger no. Podemos rectificar esa situación. En el verso 5 Él dice, recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntate y haz las primeras obras. Recordar, arrepentir y haz las primeras obras. Hay la receta para usted y yo en esos días. Para recordar, arrepentirnos
y hacer las primeras cosas. Siempre se cambia, se habla así de este verso. Uno puede pensar en el matrimonio. Amén. Cuando usted se enamoró de su mujer, cuando enamoramos de nuestras esposas y las esposas a los hombres, siempre había muchos jovencitos, ya saben de eso, esos sentimientos que sentía. Ay, qué bonito, qué wow, yo quiero siempre estar con ella. Que eran fuertes esas emociones, que no. Y queríamos estar juntos y queríamos platicar y no queríamos colgar el teléfono y queríamos salir a comer juntos y queríamos siempre estar pegaditos. Esas emociones están fuertes. Pero ¿qué pasa en ese caso? El lapso de tiempo desde Éfeso, el carta de los Éfesos, el carta de Éfeso y carta aquí con Juan, fue un lapso de 35 años. ¿Cómo se ha cambiado las emociones en 35 años? Y dice, ha dejado su primer amor. Hemos descuidado lo que era más importante. No lo mira a su esposo y no lo mires a su esposa. Por favor, cuando digo descuidado, no lo volteas, sigue mirando para acá. Yo no quiero ser la razón de una pelea santa. Estoy diciendo, hay que relacionarlo, pero es muy entendible cuando yo digo, después de 35 años, tenemos 20, pero después de 35 años de matrimonio, ¿cuántas cosas se puede aflojar? ¿Cuántos detalles que se puede olvidar? Y en lugar de hablar bonito, se grita uno al otro, vieja tú y viejo tú. Y se olvidaron de las palabras bonitos. No para matrimonio, sí, lléveselo, es de gratis esa palabra. Pero yo estoy hablando con Dios primero. De las palabras bonitas, de la adoración, cuando abrían los templos, cuando después que convertimos, cuando abrían el templo, queríamos estar ahí con gozo, con alegría, queríamos alabar al Señor, queríamos cantar los coritos con fuego, con favor, queríamos aplaudir fuerte. Teníamos deseos de leer la Biblia, teníamos deseo de enterarse en las cosas espirituales. Pero después de 35 años, ¿qué pasa? Se va aflojando. Y eso es lo que dice Jesús, amoroso nuestro Dios. Él dice, te has dejado tu primer amor. Pero como le digo, le da la medicina para la cura que necesitamos. Le da la receta. Recuerda, hay que recordar. Si no damos cuenta que estamos mal, no podemos cambiar. Por eso Jesús dice, recuérdate. Por tanto, desde donde has caído, arrepiéntete, número 2, y haz las primeras obras. Amén. Qué tremendo son ese consejo espiritual para nosotros, hermanos. Entonces, sigamos adelante, hermanos. Entonces, aquí voy a regresar al verso 2. Y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los hallado mentirosos. Esta palabra interesante, porque en aquellos tiempos no había nada más que los 12 apóstoles. Pero en ese momento lo quiero voltear y usar el sentido de esta palabra original. ¿Cuántos saben el sentido de la palabra apóstol? ¿Cuántos saben qué es el sentido? ¿Qué quiere decir? Enviado. Una persona enviado. Una persona enviado de parte de Dios. Entonces lo que dice aquí, y él dice, has probado los que se dicen son enviados de parte de Dios y no lo son, y los hallado mentirosos. ¿Cómo fue eso? Por los hechos. 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 Si no me escucharon, por los hechos. Se puede discernir por los hechos quién viene de parte de Dios y quién no. Y has probado los que dicen que son enviados de parte de Dios y no lo son, y los has hallado mentirosos.
Hemos, hermanos, platicado con muchas personas y hay personas de aquí han llegado y han dicho, no, hermana y hermano, que estamos ayunando y estuvimos y conozco y así. Y en la vuelta de la esquina ni asisten a la iglesia. No se puede decir usted es enviado de parte de Dios y estás así con Cristo y a la vuelta no quieres ni asistir al culto. Porque alguien me ofendió, porque alguien me habló mal, porque alguien me hizo sentir mal. No, hermano, esta cosa es de los valientes. Agárrense bien. Y que mientras, como dice el texto en el Salmo, mientras que pasen los quebrantos, agárrense bien y sigue caminando con Dios. Hermanos, tenemos y debemos, si vamos a confesar cristianos así con Cristo, debemos nosotros vivirlo por nuestros hechos, para nuestra humildad y nuestro servir, el deseo para servir. Cristo Jesús vino no para ser servido, sino para servir. Y nosotros debemos ser igual como Él. Nuestros hechos, nuestra humildad y nuestra manera y deseo para servir, para que sea igual como Él. Amén. Ya me lo terminamos, pero lo vamos a seguir mirando, caminando. Mira, verso 5 dice: recuerda por tanto de dónde has caído, arrepiéntate, lo hemos leído, y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti, te quitaré tu candelario de su lugar, y si no lo hubieras arrepentido. Ese verso no se habla de perderse su salvación. Un poco de doctrina para que usted lo pueda sentir seguro en Cristo Jesús. Amén. Este verso no se habla de perderse de su salvación. Dice, este verso habla de perderse la eficaz, de perderse la eficaz de la obra de donde Dios te ha puesto. Porque yo he dicho, Éfeso tenía una puerta grande enfrente de ellos. Ellos estaban bien usados, ellos estaban bien reconocidos, y ellos estaban haciendo mucho trabajo de parte de Dios en la tierra, en la ciudad, alrededor de ahí. Y Jesús lo dice: si tú no recuerdas, si tú no arrepientas, si tú no haces las primeras obras, voy a vender y voy a llegar contigo y te voy a quitar mi mano, por decirlo así. Voy a quitar mi gracia de sus ministerios, de sus obras carnales. ¿Me entiende? No se habla de perderse su salvación. Mira, 2 versos más. Pero tiene esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, los cuales yo también aborrezco. Esa palabra que quiere decir que habían divisiones. ¿Cuántos conocen la iglesia popular? La iglesia grande que se encuentra en Roma. Amén. La iglesia grande. Esa iglesia habla un poco de ahí, nicolaitas. Es una combinación de palabras, pero lo que quiere decir básicamente que hay una división entre los líderes y una división entre los laicos. Amén. La Biblia dice que no existe, hermanos, estamos en la misma situación. La Biblia dice: los que predican y se enseñan son dignos de ¿qué? Oye, hermanos, los que predican y enseñan la palabra son dignos de ¿qué? Doble honor. No, salario sí, pero sí, gracias hermano, Dios lo bendiga. El único que me apoya en esas cosas. No se cree. Dice: los que enseñan y predican son dignos de doble honor. Ni se habla de dinero. Son dignos de honor. Pero no somos más que usted, no somos menos que ustedes tampoco. Amén. Eso es lo que quiere decir ese verso. Nicolaitas, busca en sentido original. Y se dice que ellos tenían la enseñanza que uno era el sacerdote, el pastor, y los demás estaban muy abajo y no podían tocar su santidad. Oiga, ¿me entiende? Hemos escuchado, no se toca la santidad. Infalible. Una persona infalible es una mentira del diablo. Es una mentira de decir una persona que es infalible. No me importa quién sea, ni más inteligente que sea, ni más estudioso que sea. Esa persona es falible y es pecador como usted y yo. Amén. Entonces,
Esa es la diferencia, esa es la doctrina de los nicolaitas, amén, que tenían más altamente la gente que estaban en el sacerdocio o estaban encargados espiritualmente, amén. Así de rápido. Verso 7. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré de comer el árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Amén. Amén, hermanos. Esa palabra bendición para nosotros. Póngase de pie, hermanos. Póngase de pie.